Hola, soy Tania Isaías 43, bienvenida a este episodio 13 del Sermón del Monte, donde estamos analizando la palabra en presencia del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para comprender quién es Jesús, conocer a profundidad su persona, su identidad y todo lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que creo no se le da suficiente profundidad, o al menos no se nos enseña a darle profundidad, y es acerca de los juramentos, que es lo que sigue en Mateo 5:33. Esta palabra se ha leído y simplemente se dice, ok, entiendo, no jurar a Dios, y nos reservamos o nos limitamos solamente a eso. Pero hoy vamos a entender en la presencia del Señor qué significa esto verdaderamente, qué nos quiere decir Jesús, porque recordemos, esto es palabra viva, vigente hasta el día de hoy. Antes, permíteme hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien lidere todo. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta oportunidad de conocer tu palabra, de comprender a profundidad quién eres, de ver tus manifestaciones de amor, de sabiduría, tu plenitud. En este momento, Señor, yo declaro que eres tú quien ministra a las personas, a la persona que está hablando en este momento y las personas que escuchan, Señor, para que seas tú hablando y recibiendo en un lugar y en el otro, para que sea tu manifestación santa en nuestros corazones, respondas preguntas que tenemos desde hace tiempo y nos ministres con tu verdad. Que toda mentira sea aplastada por tu palabra, por tu luz y por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hoy hablamos acerca de juramentos, como te mencionaba, y empieza en Mateo 5:33. Dice este versículo: también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Acá vamos a hacer una pausa en este versículo. ¿Por qué la vamos a hacer? Es importante que entendamos el contexto de esta enseñanza, particularmente acerca de los juramentos, para que podamos llegar a la profundidad y al sentido que Jesús le quería dar. Gran parte del problema con este segmento en Mateo 5:33 es que no comprendemos exactamente por qué Él saca este tema a relucir, por qué es importante. Recordemos que Él está conversando con una población que está en un contexto específico y que Él está haciendo referencia a la ley y los profetas. Jesús no hablaba algo que no estuviese conectado ya en la palabra dada. Él mismo, recordemos que es un ser humano conforme al corazón de Dios y que nos ha enseñado cómo se supone que un hijo de Dios camina. Y una de ellas es estudiando la palabra. Y es acerca también de lo que Él hablaba, de por qué Dios dictó una ley y la mala interpretación que se le había dado. Como hemos dicho en los otros episodios, se trata acerca del corazón. Jesús está hablando a las personas. No se trata que tengas una práctica literal de las cosas únicamente, sino que tu corazón esté en ello con entendimiento, con verdad y por amor al Padre, por amor a Dios. Entonces, cuando acá está diciendo no jurarás falsamente, literalmente lo que dice en el original es no incumplirás votos. Y después dice sino que cumplirás tus juramentos, es decir, cumplirás tus votos. Un voto es exactamente lo mismo que un juramento. Es cuando damos palabra que vamos a cumplir algo, ¿verdad? Como dice en el Salmo 50:14, que dice exactamente cómo esto debe ser hecho, dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Y en este caso, la palabra cumplir, que dice en este Salmo 50, es shalom, que quiere decir pagar, completar, hacer, y viene de la raíz de shalom, quiere decir como completo. Tienes que pagar a plenitud o ser responsable a plenitud de ese voto, de ese juramento, de esa promesa que hiciste. Esta es la forma que Dios quiere y nos invita a que nosotros cumplamos la palabra que damos y cómo nos comprometemos con algo. Entonces, ¿qué estaba pasando en el contexto? ¿Qué sucedía en la época de Jesús? Bueno, primero que todo, Jesús no estaba diciendo es pecado jurar y todo ese tiempo han estado jurando y lo están haciendo mal. En sí, un juramento no era para nada pecado, muy por el contrario, una práctica establecida en la Torá o en la ley o en el Deuterocanónico, los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, como les quieras llamar. Entonces, aquí principalmente en Levítico, Números, Deuteronomio, se establece en muchas ocasiones cómo debe ser un juramento y en qué circunstancias debe existir sí o sí un juramento.
Por ejemplo, cuando se hace el voto del nazareo, que son personas que nacen y se les aparta para que se dediquen al Señor, siendo que tal vez no eran de la familia sacerdotal, como personas que deciden ser, digámoslo así, en esta época, digamos como un pastor, un monje, alguien completamente apartado, pero temporalmente o tal vez a través de toda su vida. Un ejemplo de un nazareo es Juan el Bautista, que él fue apartado desde bebé, según las instrucciones del Señor, que no debía tomar licor, que no se cortaría su cabello y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un propósito especial. Entonces, si una persona deseaba tener una época en su vida, un tiempo, o dedicar su vida enteramente al Señor, podía hacer un voto de nazareo si no era de la familia de los levitas, que eran los sacerdotes encargados de estas tareas del templo. Ahí se establece un voto, ¿verdad?, que debía cumplirse cabalmente. Ahora, una cita fundamental para ese tema de los juramentos es Deuteronomio 10:20. Dice, temerás, es decir, con temor reverente. Ya sabemos a qué nos referimos acá, que es una devoción al Señor. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, a Él te acercarás y solo en su nombre jurarás. Es decir, cuando des palabra, cuando des juramento, lo haces delante del Señor, lo haces sobre su nombre. En Números 6:2 dice, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor. ¿Ves? Un voto. Entonces, si yo estoy haciendo un voto, es implícito o es intrínseco al tema del voto que estoy haciendo un juramento. Quiere decir que sí o sí estoy haciendo un juramento, que estoy dando mi palabra para cumplir esto. Entonces, el voto, como se describe en la palabra de Dios, un juramento, es algo que se hace usando a Dios como testigo, que lo voy a cumplir. Esa es la característica principal. Por eso dice eso en Deuteronomio 10:20, que solamente por su nombre lo voy a hacer, porque solamente Él será mi testigo y debe ser cumplida, ¿verdad? Entonces, las características de un voto o de un juramento. Hay un testigo, que es el Señor, debe ser cumplida y tiene que haber o habrá una consecuencia. Si yo cumplo, hay una consecuencia lógica, que es pues, realizar la promesa o concluirla, completarla, como establece en el Salmo 50:14 que acabamos de ver, o también si incumplo a mi promesa, va a haber un resultado de maldición para mí. Y esto no es porque Dios me maldiga, es porque estoy pecando y estoy cediendo derechos a espíritus inmundos que van a cobrar su parte sobre mi vida, que van a despojar en mi vida, que van a manifestarse en diferentes formas de maldición según sea el caso, el juramento, a lo que esté expuesto, la persona que incumple, en fin. Siempre hay una consecuencia, porque estamos o haciendo el bien o el mal. Lo que dice en Deuteronomio 32 principalmente, o bueno, a través de todo Deuteronomio en realidad es, pongo delante de ti dos opciones, la vida o la muerte. No hay en medio, no hay tal de, no cumplí, bueno, ni modo, perdón. O sea, no, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando acá, o lo que Dios quiere que entendamos. Que cuando nos comprometemos es algo serio, donde existe Él como testigo, donde tiene que existir un cumplimiento, y por ende, por el cumplimiento o incumplimiento va a haber un resultado de bendición o de maldición por mi propia mano, por mi propia decisión. Eso es lo que estamos entendiendo acá por un voto o un juramento. Ahora, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Jesús? ¿Por qué Él viene y habla de esto así tan puntual acerca de esto no se hace? En la época de Jesús, los rabinos de los fariseos habían establecido formas en las que se puede hacer un juramento que puede o no puede suceder. Entonces, en la Mishnah, es un texto extrabíblico que rige el judaísmo hasta el día de hoy, donde hay una serie de interpretaciones, por ejemplo, interpretaciones de la ley, cosas que no dice tal cual en la palabra de Dios, pero se llegó a la conclusión que esto, bueno, se hace o no se hace, donde se escribe en la Mishnah, que es como el libro que interpreta la palabra y además agrega otras acciones de la cultura como esta que te estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos empezaron a enseñar que si no se menciona a Dios en el juramento no es válido. Entonces, si yo, por ejemplo, juro por el cielo, juro por Jerusalén, que es la ciudad de Dios, es algo importante en este contexto, o juro por mi propia cabeza, es decir, mi propia vida, ese juramento puede o no puede cumplirse. ¿Y cuál es la razón de hacer eso? Que hacer juramentos de ese tipo es muy conveniente
para hacer negocios no lícitos, para incumplir cuando no es conveniente cumplir, es decir, para faltar a la palabra y faltar a la verdad. Entonces, ahora sí, vemos cómo Jesús, en la raíz de todo esto, lo que él está tratando es con una mentira. Esa es la base de esto. Ahora continuamos. Entonces, dice en el versículo 34, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, eso está en Isaías 66:1, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Entonces nos damos cuenta cómo él está diciendo específicamente las razones por las cuales estableció en estas interpretaciones que la gente podía jurar o hacer una promesa y se valían para no cumplirlo. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es probando uno por uno que esto es lo que se llama legalmente perjurio o mentir bajo juramento. Eso es lo que quiere decir, porque primero dice, ustedes están jurando por el cielo y por la tierra, pero eso le pertenece a Dios, no es suyo para que usted jure sobre esas cosas. Segundo, está jurando por su cabeza y su cabeza no es suya, su vida es del Señor. Entonces está también cometiendo un perjurio, está mintiendo, diciendo que por su vida va a cumplir algo. Tercero, está jurando por Jerusalén. Resulta que Jerusalén es mi ciudad, es la ciudad que yo elegí para establecer mi trono, es mía, me pertenece. Estamos jurando por cosas o comprometiéndonos sobre cosas que no nos pertenecen. Aquí hay un concepto muy interesante en el hebreo y lo es hasta el día de hoy. ¿Por qué hago referencia al hebreo? Porque Jesús es un hombre hebreo del primer siglo, entonces es relevante el idioma que el Señor eligió para manifestarse entre su pueblo. Y una de estas cosas es que en el hebreo no existe el verbo tener, existe la expresión hay en mí. Entonces, si lo traducimos literalmente, yo no digo tengo una casa, yo digo hay en mí una casa. Yo no digo tengo ropa, hay en mí ropa. En español suena, por supuesto, muy extraño, pero en hebreo es como se dice. No existe tal cosa como que yo tengo, porque yo no tengo nada. Todo le pertenece al Señor. Esa es la idea principal. Y eso es como el Señor estableció el idioma original con el que Él se manifestó a su pueblo, que Él eligió por la razón que Él sabrá. Por eso es importante entender la raíz de las palabras, porque como podemos ver, algo tan profundo como esto lo interpretamos a la ligera por no comprender cuál es el contexto, la razón por la cual Jesús lo dice, entender qué es lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de esto y además el significado original de las palabras. Entonces, Jesús estaba diciendo aquí, estás cometiendo una mentira. Eso que dijeron, que puedes jurar por todo esto que no tiene efecto o que puedes o no cumplir, es mentira. Sí lo tienes que hacer porque ninguna de esas cosas te pertenecen. Estás jurando siempre en nombre de Dios. Estás tomando cosas de Dios para comprometerte y eso no es válido. Si haces eso, igualmente lo tienes que cumplir sí o sí. Ese es el punto que Jesús quiere llegar. Y aquí, de nuevo, Jesús está haciendo referencia a la ley, pero le está dando una mayor profundidad, porque como te decía en un inicio y en otros episodios, no se trata de cumplirla a rajatabla, se trata de lo que hay en tu corazón y en mi corazón cuando lo estoy cumpliendo. Porque en Levítico 19:12 dice, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Lo que Jesús dice ya está establecido en la ley. Y así hay muchos textos de referencia. Uno muy famoso que conocerás son los 10 mandamientos, lo que nosotros llamamos 10 mandamientos, aunque originalmente son las 10 palabras. Y dice Éxodo 27, no levantarás. En tu traducción va a decir no tomarás, pero en realidad es la palabra levantar. Levantar como se levanta un estandarte. Es decir, no representarás al Señor, es lo que quiere decir este mandato. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, no levantarás el nombre del Señor, no le representarás banalmente, porque el Señor esto no le gusta. No tomarás un voto en su nombre, no le vas a representar banalmente, no vas a tomar a la ligera su presencia y su palabra sobre ti, porque esto al Señor no le gusta, no lo acepta, no lo aprueba y te pide hoy que lo cambies.
Tus palabras tienen que ser serias, tus palabras tienen que ser que se cumplen. Por eso es tan importante, o sea, empeñar tu palabra es tan importante que por eso antes de hacerlo siempre hay que preguntarle al Señor a qué le estoy diciendo que sí y a qué le estoy diciendo que no. Esto es lo que Jesús está hablando, que ya está establecido en la ley, pero se interpretó ligeramente, se interpretó de forma legalista, se interpretó religiosamente, se interpretó a la ligera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, muchas personas de pronto han interpretado esto, como te decía al inicio, de, entonces no hay que jurar. Aquí Jesús dice que no hay que jurar y la gente se pelea por eso. No hay que jurar en vano y nunca hay que decir la palabra juro porque eso es pecado. Eso es una interpretación de nuevo muy liviana con respecto a lo que se está haciendo, lo que Jesús está diciendo, porque, por ejemplo, si leemos más adelante en el Nuevo Testamento, era común que los discípulos hicieran juramentos y ellos... No podemos decir que está mal porque eso querría decir que en la palabra de Dios hay pecados escritos, hay contradicciones, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es la visión de cómo estamos interpretando la enseñanza de Jesús, que la hemos entendido mal. Por ejemplo, Gálatas 1:20 dice Pablo, en lo que les escribo les aseguro, delante de Dios, que no miento. ¿Cuáles eran las características de un voto, un juramento? 1, Dios es el testigo. Entonces, en el momento que estás diciendo, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios es mi testigo, estás haciendo un juramento, porque estás colocando a Dios como testigo de que no haces ni harás algo. Ese es el tema del juramento. Lo que pasa es que tenemos en nuestra mente un juramento como que voy a un juicio y juro, ¿verdad? De que voy a decir la verdad y nada más que la verdad, etc. Por ejemplo, en este contexto, si nosotros hacemos un uso así tan literal de esta enseñanza, yo no podría ir a un juicio a jurar nada, aun cuando tal vez es correcto que vaya y declare. No podría ir porque es pecado hacer un juramento. Y no lo es si yo voy a decir la verdad. El punto es lo que dice Levítico 19:12 que te acabo de leer. No vamos a jurar en falso por el nombre de Dios, lo que acabamos de leer en los 10 mandamientos. No vamos a levantar el nombre de Dios en falso, ni banalmente. Lo vamos a tomar en serio. Entonces, hay muchos textos donde se ve en la palabra, a través de la palabra, que los juramentos son válidos y utilizados. En el Antiguo Testamento te pongo, por ejemplo, Dios mismo jura en Génesis 9, cuando dice que jamás va a volver a hacer caer una destrucción o una decreación como la del diluvio. David y Jonatán hacen un juramento en 1 Samuel y en 2 Samuel. Bueno, Jonatán le pide a David un juramento que no olvide su casa, que no deje que sus herederos se pierdan o su descendencia. Y en 2 Samuel David cumple este juramento, poniendo como ejemplo, abro paréntesis, el concepto de amistad que tiene el Señor, que no es una relación de segunda categoría, ni tampoco es vana. Es una relación muy importante, son relaciones de pacto. Y así como David y Jonatán fueron muy amigos, y se cuidaron, se respetaron y llevaron su juramento hasta el final como palabras dichas, entonces así es como Dios quiere que tengamos esas relaciones de amistad. Cierro paréntesis. Otros ejemplos, cuando Jacob le pide a José que lleve sus restos o sus huesos a que descanse a la tierra prometida, ¿verdad? Lo hace. Lo mismo hace José con sus hermanos, también lo hacen. Después, en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos y te doy las citas si los quieres buscar. Romanos 1:9, 2 Corintios 1:23, 1 Tesalonicenses 2:5, Filipenses 1:8, la que te acabo de leer de Gálatas 1:20, donde dice, de verdad que Dios es mi testigo, delante de Dios les digo tal cosa. Eso es un juramento, eso es un voto, desde la perspectiva de ¿quién? De Dios, que es la que nos tiene que importar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús al final? El último versículo, el 37, dice, antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí, o el no, no. Otras versiones dicen que el sí sea sí, que el no sea no. Lo explico un poquito más, pero es lo que quiere decir. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Porque lo demás de esto procede del mal. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es, en nuestra boca, Proverbios 18:21, dice que tenemos el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras ceden derechos legales importantes. Por la palabra todo fue hecho. Por ende, como autoridad delegada del Señor, nuestras palabras también tienen efectos y consecuencias, que pueden ser para bendición o maldición.
Lo que el Señor quiere es que entendamos que nuestra palabra tiene que ser como en esta época que era preliteraria, es decir, antes que existiesen documentos que comprueban que Tania se comprometió, que fulano dijo que sí, que el otro dijo que no. Por eso era tan importante la palabra hablada o la palabra dicha así, la palabra dicha a voz delante de las personas, porque en este caso esto sí tenía una consecuencia legal. Incluso en todas las sociedades antiguas existía una consecuencia para aquel que no cumpliera un juramento, porque si lo dijo verbalmente era un juramento y habían consecuencias legales, no solamente los hebreos, también los babilonios, los griegos, los egipcios, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que cuando te comprometes en tu corazón, si dijiste que sí, sea sí, y si dijiste que no, no lo haces. Pero no andes divagando en tus pensamientos, no andes mintiendo. Esta enseñanza de los juramentos es una enseñanza acerca de la corrupción, de la mentira y de la mala interpretación que hacemos de las palabras a nuestra conveniencia. Hoy en día, lamentablemente, en el mundo, en nuestra amada Latinoamérica, es común que las personas se valgan de artimañas para cumplir o incumplir, y legalmente está bien. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea conforme al corazón de Dios, y es algo que tenemos que entender. No estamos, aunque Jesús mismo dice al César lo que es del César y debemos cumplir las cosas, pero la ley que nos importa, la que rige nuestro corazón, es la de Dios. Si algo, aun cuando se establece legalmente, se puede hacer, pero no hay consecuencias, no quiere decir que a Dios le guste. Y el que tiene que dirigir nuestras palabras y nuestros juramentos es Él, porque Él es el testigo. Entonces, si Él es el testigo fiel, como dice en Apocalipsis, y Él va a atestiguar lo que vio, porque va a decir la verdad. No es como que Dios es mi testigo y porque yo lo mencioné ya va a hablar cosas bonitas de mí si yo no hice nada bonito. No, si Él va a atestiguar algo, va a atestiguar lo que vio. Entonces, si Él atestigua lo que vio y lo que sucedió de verdad, ¿no sería lo más lógico y lo más inteligente alinear con el primero lo que dijimos o hablamos? Por supuesto que sí. Entonces, la misión de hoy: primero, ser mucho más prudentes con nuestras palabras, porque esto tiene consecuencias de bien o de mal. Segundo, comprender que un compromiso, aunque tengamos una cultura donde las cosas no pueden pasar, lo hago o no lo hago, donde soy ambivalente, donde soy una persona no comprometida, no puede ser más. Eso no es de Dios, eso no es gracioso, eso no es que es mi forma de ser. Tenemos que dejar de apropiarnos de características del mal, de cosas que son carnales y que Dios no puso en nosotros. Tenemos que ser serios. Y si nos comprometimos pidiendo permiso al Señor o preguntándole a Él qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser consecuentes con eso, porque nuestro testigo es Él. Porque el cumplimiento tenemos que darlo conforme al corazón de Él, y porque por supuesto queremos un resultado de bendición. Espero que esta palabra te ministre, que te ayude a ir a analizar qué estás haciendo delante del Señor. Y como vemos, el Sermón del Monte confronta mucho, pero esa es la idea. La corrección es un llamado a que volvamos a nuestro diseño. Y si Jesús lo dijo es porque lo podemos hacer. Él no te está acusando, te está llamando a que volvas a ser quien eres. Espero que así lo veas. Bendiciones.